muy buenas noches a todos. Una alegría de verdad reencontrarnos en este taller. Siento decir que hoy día puede que el tema sea un poco más difícil, que nos va a exigir, a mí por lo menos me ha exigido pensar un poquito más el asunto. Sí es una presentación, ¿no? Para no quedar en menos, es una presentación que puede ayudar para entender un poco estos términos, porque el padre Kentenich se mete en Honduras y que es bueno conversarlo y poder comprenderlo bien. Así que yo voy a iniciar con la presentación que tenía preparada. Aquí está, se ve, ahí está el espejo. Yo dije que me habían conversado, ¿no? Cristian decía que significaba exactamente un espejo. Yo sigo insistiendo con la imagen de que la epístola perlonga puede resultar un espejo en que vemos reflejado Schoenstatt, e importa leerla así. Ahora voy a profundizar y decir como un espejo retrovisor, ¿no? A veces los espejos retrovisores las imágenes se distorsionan y a veces también la distancia puede distorsionar las discusiones o puede cambiar los objetos, ver más lejos lo que está más cerca y más cerca lo que está más lejos. Los espejos retrovisores son así. Los espejos retrovisores también tienen puntos ciegos donde uno a lo mejor no ve todo lo que espera ver o si observamos al padre, probablemente tampoco el mismo fundador no vio todo lo que uno esperaba ver. Hoy día de lo que vamos a ver son tres temas. Recuerden siempre enmarcados en la nueva edición, los dos tomos de la Epístola Perlonga, estas leyes que probablemente ustedes han escuchado, y si no han escuchado, hoy día las vamos a abordar, las leyes de transferencia y transposición, transferencia y traspaso, transferencia y reenvío, ha tenido distintas traducciones. Vamos a detenernos un poquito en la paternidad humana, la importancia dentro de una psicología de la religión, la importancia de la paternidad humana en la familia para el crecimiento en la fe. Y una última lámina la dejé ahí como para que podamos discutir cuáles son también los límites que tienen estas leyes de la transferencia y transposición, que aquí yo la llamo en términos globales ley de transmisión. Voy a partir con una idea que no es kentenigiana, sino que es del cristianismo, y yo creo que va a servir además como una oración para empezar este encuentro, con una idea que es básica, no sé si básica es la palabra, que es fundamental, esa es la palabra adecuada, y es que la creación es semejanza del creador, ¿no? En la creación está reflejada el Dios, y en el caso del hombre, y así lo leemos el Génesis, no solo es semejanza, sino que es a imagen, es decir, es mucho más perfecto este reflejo. Eso está presente en las Sagradas Escrituras, hay el libro de la sabiduría, ¿no? El Eclesiástico tiene un pasaje muy bonito, lo voy a leer, dice, faltos por completo de inteligencia son todos los hombres que vivieron sin conocer a Dios, los cuales, a pesar de ver tantas cosas buenas, no reconocieron al que verdaderamente existe, los cuales, a pesar de ver sus obras, no descubrieron al que las hizo. En cambio, tuvieron por dioses que gobiernan el mundo, al fuego, al viento, al aire ligero, a las estrellas del firmamento, al agua caudalosa y a los astros del cielo. Si con la belleza esos seres tanto se encantaron que llegaron a tenerlos por dioses, deberían comprender que mucho más hermoso es el Señor de todos ellos, pues Él, el autor de la belleza, fue quien los creó. Si les asombró el poder y la actividad de aquellos seres, deberían saber que más poderoso es quien las hizo, pues partiendo de la grandeza y la belleza de lo creado, se puede reflexionar y llegar a conocer a su creador. Es una idea muy potente que está detrás después de algo que se va a reflexionar en la Edad Media, Tomás de Aquino, Buenaventura, y que después va a ser tremendamente importante, y también para el padre, que es la idea de analogía, ¿no? La creación participa del creador, pero siempre queda, de alguna forma, la gran dificultad, el gran escollo, es quedar prendido en la criatura, quedar prendido simplemente en el creador, como aquellos que admiraron el fuego, el viento, el aire ligero, las estrellas. Eso va a estar de algún modo en el centro también de la discusión Stein-Kentenich, porque de algún modo en ambos está la discusión no quedar prendido de alguna forma en la imagen de la paternidad humana,
lo que impediría avanzar hacia la paternidad de Dios. Esta idea también la podemos encontrar en la carta a los Romanos de San Pablo, porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo. Probablemente en los dos pasajes el Él debería estar con mayúscula, ¿no? Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa, pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios ni le dieron gracias. Aquí también en la misma línea, no una discusión con los paganos, una mirada pagana del mundo que fue incapaz de avanzar desde las cosas creadas hacia el Dios que las creó, que de alguna manera ha quedado prendida en la creación, fascinada por la creación, que debería ser esta escalera, que debería ser de alguna forma este pasadizo que me permite llegar a Dios, pero uno quedó ahí, por decirlo así, en la planta baja. Esto es lo que se va a llamar las leyes de transmisión, que después llevamos a ver transferencia y transposición, que significa que Dios se manifiesta en la criatura. Dios transmite su poder, su sabiduría, su inteligencia, su paternidad, su misericordia, su acogimiento, se lo transmite a las criaturas y en eso una criatura privilegiada que es el hombre. Esa es la transmisión que lleva a cabo Dios. Ahora, el Padre detecta que esta transmisión puede quedar truncada. A veces queda truncada si el vínculo solo queda a nivel de Dios, y es el problema, podríamos decir, de los sobrenaturalismos, de los fideísmos, donde Dios queda más bien como una idea y terminamos despersonalizando, descarnando a Dios. O el otro peligro es quedar de alguna forma atrapado, constreñido a nivel simplemente la criatura. Y eso lo que provocaría es que quede sin saciar el anhelo de infinito, sin saciar el amor, y el amor más bien se vuelve utilitario, puramente sensual. Hasta ahora, esa es de alguna forma la discusión que hay de fondo, esos son de alguna manera lo que tenemos que mirar, ahí se genera la discusión entre Stein y Kentenich. Voy a leer un texto de justamente de esta epístola perlonga, que es el texto a continuación de lo que ya habíamos leído en la sesión anterior. Dice, escribe Kentenich, la misma desintegración mecanicista de sutilísimos procesos de vida orgánico puede detectarse hoy por doquiera en el ámbito de la sensibilidad y pensamiento cristiano. Esto es interesante porque lo vamos a ver en la tercera sesión. Este no es un problema del paganismo, de un neopaganismo, es un problema que estaría afectando al mismo catolicismo, a la élite jerárquica de la iglesia. Esto parece ser unanimidad, pero examinándolo con mayor detenimiento debe ser considerado como causa de las más devastadoras consecuencias. Los terribles efectos de la bomba atómica muestran lo que significa la destrucción de las unidades vitales fundamentales. ¿Cuáles son estas unidades? Ya podemos avisorarlo, ¿no? Criatura, creador, naturaleza, gracia. Leo, una bomba atómica similar en el reino de la vida espiritual, moral y religiosa es la negación o no observación de la ley de la transferencia y transposición orgánicas. A pesar de su seria búsqueda e investigación, el informe no logra comprender correctamente esa ley. Stein, Monseñor Bernard Stein, no logra comprender esa ley. De ahí ciertos juicios erróneos, de ahí como se mostrará más tarde en el desarrollo de su psicología de la religión, que una concepción, que una concepción de fidelidad primitiva que nosotros siempre hemos rechazado como idolatría pagana. De ahí una actitud mecanicista ante la ley de la transposición que llevaría a un sobrenaturalismo para así, tarde o temprano, predisponer a extravíos en el campo sexual. Miren todo lo que está diciendo en ese breve párrafo, la densidad. Hay un impedimento que le impide pasar desde el plano de la criatura, de la paternidad que está ejerciendo Kentenich con la comunidad de las hermanas, a entenderlo como reflejo de la paternidad divina. Y ese problema, esa escisión, ese quiebre, esa digregación, ese
Separación es justamente el problema del mecanicismo, y por eso no logra entender que lo que él ve como primitiva filialidad, idolatría pagana, no es tal. Dice, y el violar esta ley llevaría a un sobrenaturalismo para así tarde o temprano predisponer extravíos en el campo sexual. De ahí el pavor cuando la palabra Padre en la oración significa ambas cosas, Dios Padre y su transparente en la tierra. Por eso no logra entender la palabra Padre orgánicamente, y por eso en Schoenstatt podamos hablar de Padre con una, alguien podría decir ambigüedad, no podría decir analógicamente, al decir Padre, lo decimos los padres naturales, lo decimos los sacerdotes, lo decimos del fundador y lo decimos de Dios Padre también. Dios Padre y su transparente en la tierra. De ahí la perplejidad cuando se escribe simbólicamente un hombre en la representación simbólica del corazón del Padre humano, unido directamente al corazón de la Santísima Virgen, representado plásticamente. Como suele pasar, ¿no? Una dificultad en Kentenich es que un término no dice solamente una cosa. Y cuando él habla de ley de transferencia y cuando habla de ley de traspaso o de envío, no está diciendo una cosa. Al menos dice dos cosas cuando habla de transferencia. Primero, como declaración acerca de Dios. ¿Qué significa transferencia? Significa que Dios otorga sus perfecciones, sus atributos a las criaturas. Esto era lo que habíamos visto ya en términos bíblicos, lo que se había reflexionado. Dios transmite su inteligencia, su poder, su sabiduría, pero fundamentalmente, si la característica primordial es la paternidad, Dios transmite también ese rasgo propio a sus criaturas. Dios transmite su paternidad a los padres humanos, a la paternidad humana. Eso dice primeramente, pero además para Kentenich, los seres humanos, a su vez, esto podríamos decir uno de arriba hacia abajo, pero también la transferencia tiene algo que ver de abajo hacia arriba, que los seres humanos en principio transfieren el amor dirigido a Dios a los padres naturales. De algún modo, ese anhelo infinito que hay en el hombre, ese deseo por más, ese anhelo de cobijamiento, anhelo de regazo, por lo infinito hacia Dios, se transmite a los padres naturales. Y los padres, al mismo tiempo, el amor a los padres es transferido a otras figuras espirituales, como podría ser un director espiritual, un acompañante, el fundador, el Santo Padre, etc. Pero además de la ley de transferencia, existe una ley de traspaso orgánico. ¿Qué significa eso? Que esto no se queda solo a ese nivel, sino que además se espera que aquellos vínculos con las criaturas en un plano natural puedan ascender, puedan moverse hacia el creador en una línea de continuidad, no de saltos, donde uno intensifica al otro. Me parece que para entender lo que nos ha dicho o lo que está de alguna forma hablando nuestro padre, hay dos textos que yo he encontrado, hay uno también en el catecismo, también hay textos interesantes, pero hay dos textos que yo he encontrado que me parecen que son tremendamente ilustrativos. Y para entender la transferencia en esos dos momentos, Dios transmite a las criaturas y las criaturas de alguna forma transmiten a los padres naturales ese anhelo. El primer texto es de Juan Pablo II, San Juan Pablo II, en Familiares con Sol, escrito en el año 81. Leo. Al hacerse padre, los esposos reciben de Dios el don de una nueva responsabilidad. Su amor paterno está llamado a ser para los hijos el signo visible del mismo amor de Dios, del que proviene toda paternidad en el cielo y en la tierra. Cita Efesios. Podemos llamar padre a nuestros padres porque ellos son transparentes, participan de la paternidad divina, revelando y reviviendo en la tierra la misma paternidad de Dios, revelando y reviviendo, dice Juan Pablo II, el hombre está llamado a garantizar el desarrollo unitario de todos los miembros de la familia. Realizará esta tarea mediante una generosa responsabilidad por la vida concebida junto al corazón de la madre, un compromiso educativo más solícito y compartido con la propia esposa, un trabajo que no digregue nunca a la familia, sino que la promueva en su cohesión, estabilidad, un testimonio de vida cristiana adulta,
que introduzca más eficazmente a los hijos en la experiencia viva de Cristo y de la Iglesia. Y recién encontré este texto muy reciente, de junio del 2025, de León XIV, nuestro Papa actual, donde él piensa la transferencia, pero ahora desde otra perspectiva, no solo de Dios el que transmite, y dice: la pregunta profunda sobre el infinito escrita en el corazón de todo hombre pone a los padres y a las madres la tarea de hacer a los propios hijos conscientes de la paternidad de Dios, según lo que escribía San Agustín: porque en ti está la fuente de la vida, en tu luz vemos la luz. El nuestro es un tiempo caracterizado por una creciente búsqueda de espiritualidad, que se encuentra especialmente en los jóvenes deseosos de relaciones auténticas y de maestros de vida. Precisamente por eso es importante que la comunidad cristiana sepa mirar a lo lejos, convirtiéndose en guardiana ante los desafíos del mundo, del anhelo de fe que anida en el corazón de cada uno. Es decir, la paternidad humana de algún modo, sacia ese anhelo que hay en cada hombre. Esto el padre Kent lo descubrió pristinamente, ¿no? En aquella que llamó la primera Schoenstattiana, que es Santa Teresita de Lisieux. Aquí podemos ver justamente la importancia de esa experiencia de paternidad humana, que para Santa Teresita podríamos decir la paternidad humana de su padre Luis Martín fue sacramento visible de la paternidad celestial. Es muy bonito que no solo tengamos en Santa Teresita de Lisieux una santa, sino en aquellos que justamente prepararon, dispusieron el camino a la santidad, sean también santos. El primer matrimonio santo, declarado santo los dos, María Alice Green y Luis Martín, ¿no? Y cuando uno escucha el testimonio de la santa, ella misma dice, ¿no? Mi paternidad no parecían de la tierra, parecían del cielo. En su padre, en el rostro de su padre, ella veía el Padre Celestial. Teresa sabía que Dios era misericordioso, era muy amoroso, porque había vivido antes en sus papás natural ese amor, esa misericordia. Obviamente, también uno puede pensar esto mismo desde la otra cara de la moneda, ¿no? Hay un psicólogo, no es schoenstattiano para nada, es norteamericano, Paul Bitts, que tiene un trabajo bien interesante donde él llama la psicología del ateísmo. Y él precisamente descubre cómo experiencias de padres defectuosos en personajes famosos en los que se conoce su biografía habrían llevado a anidar en sus corazones un rechazo a Dios. Y analiza, por ejemplo, a Nietzsche, ¿no? Su famosa frase Dios ha muerto, que él tuvo la experiencia trágica de la muerte de un padre débil, enfermizo, muerto muy joven. Esa misma, de alguna forma, necesidad y crítica que Nietzsche le hace al catolicismo de que Dios ha perdido vitalidad, es una crítica que él de alguna manera tenía frente a su padre. Otras figuras, Feuerbach, también uno de los ateos conocidos, ¿no? El maestro de Marx. Lo mismo, un padre que abandona a sus hijos. Y Freud también tiene algo parecido, ¿no? Bitz es bien interesante porque él dice las mismas herramientas que podía y que de alguna forma el psicoanálisis utilizó para entender que la religión respondía a una necesidad humana, lo mismo podríamos utilizar las herramientas del psicoanálisis para entender que el ateísmo de alguna forma es una lucha contra un complejo de Edipo con el intento de eliminar al padre. Kentenny reflexiona sobre esto, ¿no? Y él también habla de experiencias que pueden también subvertir de alguna forma, reparar la ausencia de una paternidad humana, ¿no? Esas vivencias religiosas que pueden aparecer en ausencia de vivencias naturales. La vivencia de un padre, una madre sustituta que conocemos, un profesor, un tío. Vivencias incluso antitéticas de desengaño, porque también es una función de la criatura, desengañar, ¿no? Y dice el padre Kentenny,
y nos encontramos y escuchamos la presencia de Dios, o vivencias complementarias, vivencia de paternidad que despiertan la paternidad, que es de alguna manera su propia experiencia. Ahora, lo que complica esto es que se trata siempre de un traspaso orgánico. Y no es fácil entender qué puede significar eso. Probablemente todos podemos comprender que de lo que se trata entonces es de que la paternidad natural sea un medio, sea un reflejo, sea la escalera de alguna forma que nos permita llegar a la paternidad divina. Podríamos decir, ya lo entiendo, decir que la paternidad humana, que la paternidad, las personas que conozco, de alguna forma el vínculo con un sacerdote, la relación con un obispo, me lleve a la paternidad. El problema es cómo hacer de que esto no sea simplemente un medio y no sea, en los términos kentenigianos, simplemente un señalizador en la ruta. Ustedes probablemente han leído más de una ocasión ese famoso texto, ¿no?, de la plática del 31 de mayo, que condensa justamente esto. Queremos permanecer recíprocamente fieles, el uno en el otro, con el otro, para el otro, en el corazón de Dios. Si no nos reencontrásemos allí, sería algo terrible. Allí debemos volver a encontrarnos. No deben pensar, vamos hacia Dios, por eso debemos separarnos. Yo no quiero ser simplemente un señalizador en la ruta. No, vamos el uno con el otro. Y esto por toda la eternidad. ¿Cuán errado sería ser solo señalizador en el camino? Para comprender esto, ¿no? Cómo la figura de la paternidad, la figura del padre, puede no solo ser un escalón, una escalera que yo después necesito tirar porque ya he subido hacia Dios de alguna forma, que es lo que le preocupa a Kentenny, que no es un traspaso mecánico, puede ayudar a entender que no todo medio es un medio mecánico instrumental. No sé si esto os va a confundir o los puede ayudar más, pero uno puede entender, yo creo que ayuda a esto. Hay medios que son medios mecánicos, instrumentales. Por ejemplo, una pieza. Una pieza con la que yo, una tuerca, con la que yo de alguna forma firmo una puerta, es un medio, es una pieza. Y es un medio reemplazable en la medida que yo, o que me sirve para sostener una puerta, lo utilizo. En la medida que no me sirve, me despojo de él. En la medida que ya me sirvió, lo desecho. Los medios mecánicos funcionan así, con esa instrumentalidad. Uno da paso al otro. Una vez que ya lo he utilizado o una vez que ya no me sirve, lo dejo afuera. Pero no todos los medios tienen esa característica. También parecen haber medios en el ámbito del orgánico, por ejemplo, de los que yo no puedo simplemente dispensarme, no puedo simplemente abandonar. La raíz es medio para el árbol, pero yo no podría simplemente sacar la raíz o cambiar la raíz para que se produzca el fruto. Es decir, hay medios que parecen estar insertos, podríamos decir, en el mismo proceso, son parte del mismo proceso. Lo que parece querer Kenton justamente cómo entendemos a la criatura, a las personas, a quienes son imagen de paternidad, como parte del mismo proceso, que asegure el proceso, que intensifique el proceso, que continúe el proceso continuamente hasta la eternidad. Y eso de alguna forma es su propuesta justamente de un traspaso orgánico, de un reenvío orgánico del cual no sea simplemente algo desechable, meramente instrumental. Si no les ayuda este ejemplo, yo siempre pienso en este. Claro, a lo mejor un libro, yo pensaba en mi hijo, un libro puede ayudar a que lea buena literatura, pero si ese libro no me sirve, puedo pensar en otro. Pero leer buena literatura yo no lo puedo reemplazar por nada. Es un medio para el disfrute, pero yo no podría dejar de leer. Es parte del medio, pero al mismo tiempo es parte de ese proceso continuo. Dicho eso, y como que me queda 1 minuto, 2 minutos, 3, porque partimos 3 minutos, como que me quedan 3 minutos. De todas maneras, yo creo que es importante darle una vuelta al asunto.
Mirar también cuáles son los límites de la transferencia. Yo solamente voy a nombrar tres, que me parece a mí. Uno, yo creo que hay que dar cuenta de una perspectiva psicológica que existen procesos de transferencia, y voy a utilizar un término que es freudiano, pero también de contratransferencia. Es decir, no siempre se da el paso desde la paternidad humana a una paternidad divina. A veces la misma figura paternal puede ser también objeto de vínculos de apego, pero también de resistencia. Puede producir una atracción, soporte, pero también puede producir rechazo y de alguna forma violencia. Los vínculos tienen esa complejidad. Los vínculos no solo acercan, sino que los vínculos también pueden tener esa ambivalencia. De hecho, estos términos de transferencia que utiliza Kentenich son términos que vienen del psicoanálisis de Freud, y Freud descubrió que en los pacientes muchas veces la relación con el padre era transferida al médico, al psicólogo, al psiquiatra, al terapeuta. Y a veces eran transferencias de alguna forma, contratransferencias, de alguna forma eran negativas. Puede también pasar eso. Yo creo que es importante estar atento a esta misma ley, que no siempre es una transferencia automática, por decirlo así. Desde una segunda perspectiva, ¿no? Siempre hay que pensar que la transferencia es una posibilidad, no una norma. Yo no puedo decirle a mis hijos, yo soy reflejo de Dios, así que me tienes que hacer caso. Un sacerdote no podría decir, yo soy Cristo o representante de Cristo, así que de alguna forma lo que yo te digo es palabra divina. No puede imponerse así, es siempre una posibilidad regalada por Dios, pero no es una ley de alguna forma que se cumpla así. De hecho, y esto es una cosa bien interesante que yo ahora descubro ahora, y cuando leo los textos de los papas no deja de llamarme la atención, que siempre se cumple además en comunidad, no en soledad. Y esto también es bueno para todo el tema de los abusos, ¿no? De los abusos en el ámbito como padres naturales, pero también del abuso de los sacerdotes. Es decir, la transferencia siempre es algo que se produce en una comunidad, incluso se produce en la relación padre-madre. Si ustedes se fijan, yo no noté en ese momento, pero cuando uno lee a Juan Pablo II y cuando uno lee a León XIV, siempre hacen referencia de ambos, porque es la paternidad divina no se agota en una persona, por muy reflejo de ella, de alguna forma necesita además este complemento paternidad-maternidad. Recuerdo, entre paréntesis, un artículo muy simpático una vez leí donde decía quién es el obispo de la iglesia doméstica, porque si la iglesia tiene obispo, la iglesia doméstica... Y eran los padres, padres en plural, padre y madre. Y por último, decir que esta perspectiva de la transferencia siempre es una analogía. Es decir, cuando hablamos de la paternidad humana como reflejo de la paternidad divina, las analogías, se dice en teología, en filosofía, son máxima de semejanza, parte en semejanza. Es decir, es siempre una analogía, pero que no me permite decir todo. Siempre el infinito divino, siempre Dios, de alguna forma rompe esas estructuras y es muchísimo más de lo que yo puedo nombrar. No sé si le voy a poner el ejemplo, es muy bueno, pero si yo digo una persona, o esta persona es molestosa como una mosca, o esta persona digo, es mal genia como un perro, no sé, cualquier cosa. Es una analogía, no es un perro, no es una mosca, es una parte, es una parte. Yo no podría, viendo un perro, conocer a la persona, no podría ver una mosca conocer a la persona. Siempre es un reflejo, es una analogía. Siempre existe más de semejanza que semejanza. Más aún cuando tenemos que pensar que en las criaturas están heridas por el pecado. Por lo tanto, lo que transmitimos de Dios siempre es algo que se transmite en gracia, como revelación, como analogía divina manifestada por Dios. Queda entonces, y con esto sí termino, esa frase que nos acompañó en el jubileo del año pasado, ¿no? Vamos el uno en el otro. Ojalá estas leyes de transferencia y traspaso nos hayan podido ayudar a comprender un poquito mejor el denso significado de esta frase que está en la plática del 31 de mayo.
Muchas gracias, Ignacio. Eh, Como la vez pasada, vamos a dejar tiempo al final para preguntas o para comentarios. Tiene razón Ignacio en el sentido de que es más densa esta segunda sesión, porque así es, digamos, la carta del 31 de mayo, la epístola Perlonga, es bastante más densa de lo que uno cree. Y bueno, yo voy a tomar uno de los temas fundamentales de la carta del 31 de mayo, eh, que es, eh, uy, voy a hacerlo de nuevo. No sé por qué se me... Bueno, uno de los temas fundamentales de la epístola Perlonga es lo que es ser niño ante Dios, es la filialidad. Y esto aparece en la cuarta entrega que hizo el padre Kentenich, que la hizo en Brasil, en Jacareicinho, que lo entrega el 25 de julio de 1949. Para mí siempre es importante como ver el lugar donde estaba el padre Kentenich. Eso es Jacareicinho hoy día. Imagínense cómo sería hace muchos años atrás, el año 49, en un lugar muy pequeño, y desde ahí él envió la cuarta y la quinta entrega. Ahí está el santuario de Yacareicinho. Desde ahí envió él esta cuarta y quinta entrega, y el tema final de la carta Epístola Perlonga es ser niño ante Dios. Eh, yo quiero rápidamente eh, desarrollar esto en 10 tesis con un epílogo. La primera, ser niño ante Dios es parte esencial de nuestra espiritualidad. Y esto es bien interesante porque en general las espiritualidades que habían en esa época, sobre todo en las comunidades religiosas y femeninas, como en el caso de comunidades femeninas consagradas, era ser esposa de Cristo. Y el padre Kentenich dice, no, nuestra espiritualidad no es esponsal, sino que ser hijo de Dios, ser niño ante Dios. Bueno, y una de las críticas más fuertes de Stein fue precisamente eso. Él decía que él vio en la comunidad de las hermanas una filialidad primitiva y enferma, que se expresaba en una suerte de sueño ilusorio y de símbolos kitsch. Eso lo dice en el informe directamente. Y esto al padre Kentenich le molestó mucho, o sea, más que molestar, le dolió, digamos, porque le tocaba como lo central. O sea, lo central de nuestra espiritualidad es el niño ante Dios, y él precisamente Stein nos está diciendo que él vio una filialidad primitiva y enferma. Entonces, toda la última parte de la carta del 31 de mayo la dedica a qué lo que es ser niño ante Dios. En primer lugar, él dice, la filialidad es una respuesta al tiempo actual. Les cito aquí de la epístola Perlonga, como se puede demostrar, esta filialidad es tanto a nivel individual como comunitario, raíz viva y motriz de hombres mansos, llenos de alma, intrépidos, y también de mujeres con espíritu de servicio, con disposición a servir. Es causa y fuente de una infinita capacidad de encenderse por todo lo grande y hermoso, por lo religioso y heroico. Infunde una profunda receptividad para los valores naturales y sobrenaturales en medio del total proceso de disolución de la actualidad. Asegura una peculiar seguridad instintiva, algo así como un olfato católico, para abordar la realidad en medio del caos espiritual sin parangón en el que se vive. Pone el alma en condiciones tal como lo afirman los místicos, de percibir con asombrosa seguridad la voz del Padre del Cielo en medio de millones de voces seductoras y vehementes. Preserva. También al espíritu de orientación metafísica, de una espiritualidad exageradamente racionalizadora, nos infunde fuerza y coraje
para modelar al hombre ingenuo en nosotros y en torno de nosotros, en medio de gigantescas fábricas formadores de una humanidad primitiva, tal como lo son los campos de concentración y las cárceles, y no raras veces también el ejército y los campos de trabajo. O sea, si ustedes se fijan, aquí el padre Kentenich mete la filialidad en todo, en el fondo. La filialidad es como lo que nos hace capaces de ser buenos seres humanos en el mundo de hoy y que nos regala una capacidad en este mundo tan difícil, con tantas voces seductoras, de poder distinguir lo que es de Dios realmente. Tercero, para el padre Kentenich, el ser niño ante Dios tiene que ver mucho con la genialidad de la ingenuidad, que es un término de Peter Woest, que lo pongo acá, profesor de filosofía en la Universidad de Münster. Él tiene un libro que se llama La genialidad de la ingenuidad. Y también se pesca de Tagore, que decía, Dios quiere que con santa sabiduría reconquistemos nuestro ser niño que hemos perdido. Eso está en el libro El pájaro extraviado de Tagore. Ahí hay una foto de Peter Woest a la izquierda y de Tagore a la derecha, que fue premio Nobel de Literatura. Pero el padre Kentenich citó mucho a Peter Woest, muchas veces en su vida. Le gustaba mucho su manera, un gran filósofo que fue profesor en Münster. Cuarto, la fundamentación bíblica de ser niño ante Dios. Aquí el padre toma fundamentalmente tres citas bíblicas que son importantes. En primer lugar, Dios es amor, que está en la primera carta de Juan, y que él lo toma como el fundamento de todos los fundamentos, digamos, ahí está lo fundamental. Dios es amor. Después el nacimiento de Jesús, y ahí el Padre va a repetir muchas veces que el camino por el que Dios vino a nosotros, los hombres, es también el camino por el cual hemos de llegar a Dios. Es el camino de hacerse niños. Y eso siempre lo insistía él. La vida de Jesús comienza Jesús niño. Él hace todo el camino de un ser humano. Y por lo tanto, interiormente, psicológicamente, espiritualmente, él también fue niño ante Dios. Lo fue realmente. Y esto es muy importante, la forma en que Él llegó a nosotros es la forma en que nosotros llegamos a Él. Y bueno, lo tercero es la típica frase que aparece en varios evangelios: si no son como los niños, no entrarán en el reino de los cielos. Una frase que es tan bonita y que también es tan fundamental para esta espiritualidad de ser niño ante Dios. Aquí es bien importante para el padre Kentenich el grado supremo de la filialidad es la inscripción. Aquí nos metemos ya en el corazón de nuestra espiritualidad. Y aquí cito de la Epístola Perlonga, la tarea del primer terciado, esto está él refiriéndose a las hermanas, que en nuestro instituto nosotros hacemos lo que se llaman terciados, que es digamos, una palabra que viene de los jesuitas y que significan 3 meses de retiro. Entonces, nosotros tenemos varios terciados en nuestra vida de consagrados, y dice: la tarea del primer terciado es la repetición y profundización con mira al perfeccionamiento del poder en blanco. El segundo terciado une al alma más fuertemente con el Espíritu Santo, como espíritu de filialidad que clama en nosotros con suspiros inefables y en el cual decimos: Abba, querido Padre. De ese modo prepara para el grado supremo de la filialidad, que es la inscripción. La imagen de la Santísima Virgen es modelo y ayuda, guía y educadora, maternales en todos los grados y etapas. En su calidad de alianza de amor de cuño original, la consagración de curso se convierte en testimonio y garantía de una forma concreta de sencillísima filialidad. Hago un paréntesis. Ustedes saben que ha aparecido recientemente esta nota doctrinal de la doctrina de la fe, donde habla de que no se debe hablar de la Virgen María como corredentora y medianera de las gracias. Es interesante como el padre Kentenich la pone aquí. La imagen de María es modelo y ayuda, guía y educadora. Ese es como los títulos que él le pone. Cierre paréntesis. Entonces, el grado supremo de la filialidad es la inscripción. Y aquí quiero hacer un excurso muy interesante. Yo les hablaba la vez pasada
de la importancia de los pies de página. Yo siempre traté de descubrir, porque el padre Kentenich dice que se basó en la inscripción en una frase de San Agustín que dice inscriptio cordis in cor, inscribir en el corazón, mi corazón en el corazón de los otros. Y de ahí esa definición del amor de San Agustín, decía el padre Kentenich, tomó la palabra inscripción. Bueno, lean después con detalle este curso, este pie de página 175, porque en realidad nunca aparece esa frase en San Agustín. Y aparece la otra, vos incordibus oerum scriptos. Y aquí ellos descubrieron que el padre Kentenich se basó en un autor alemán que se llama Ludwig Gemminger, que él sacaba homilías para sacerdotes, para que ellos prepararan las homilías, con varios ejemplos. Y este Gemminger fue el que escribió esto, Inscriptio Cordis in Cor, y él se lo adhirió, digamos, a San Agustín, pero en realidad San Agustín nunca lo escribió. Y lo otro que aparece ahí es una carta de San Agustín a Romanus, donde dice ahí, yo inscribo mi corazón en tu corazón, pero es distinta la formulación. Entonces es interesante cómo uno va descubriendo cosas que sabe de dónde vienen. En realidad venían de estas prédicas de Ludwig Gemminger, de ahí viene la palabra inscripción, y no directamente de San Agustín. Después el padre Kentenich dice que hay 4 frases claves de la filialidad. La primera es una comprobación de la situación mundial actual. Dice, las naciones en su conjunto están huyendo de Dios. Una huida que adquiere dimensiones nunca antes vistas. En ciertos lugares cobra incluso la forma del odio a Dios y en otros la de la frialdad ante Dios o bien la crisis de la fe en Dios. Entonces el padre Kentenich dice que la filialidad responde a esto. El ser niño ante Dios responde a esta realidad que el padre la dice el año 49, pero que hoy día es mucho más fuerte y que realmente hay mucha gente alejada de la iglesia y que un camino para acercarse sería el tener este corazón de niño. Segunda frase, la segunda señala el terrible efecto, dice apostasía es desintegración. Quien apostata pone al hombre y al mundo en peligro de caer en una completa disolución y una caótica decadencia. Todas las fuerzas y facultades del hombre se fragmentan, se hipertrofian o se atrofian. El hombre se empobrece, se convierte en una máquina. Esta metáfora de la máquina la utiliza mucho el padre en esos años. Se invierte todo el orden mundial y social, el cual acabará en algo similar a un montón de ruinas o bien a una cueva de ladrones. Así se ve el mundo en el cual vivimos, o más bien al cual nos acercamos más y más. Así se ve al hombre que sale de la gigantesca fábrica del hombre nuevo. El padre tenía muy cercano lo que había sucedido en la Segunda Guerra Mundial y la experiencia de un campo de concentración. Eran fábricas humanas, donde era solamente ruina. Y por eso que está muy cercano, digamos, a esta experiencia vital que vivió el padre Kentenich. Y él dice, para salvar eso hay que ser niño ante Dios. La tercera clave revela la causa de la huida de Dios que han emprendido las naciones. Se trata del sentido filial perdido. Pestalozzi lo expresa como sigue. La desgracia más grande que padece el mundo de hoy es la pérdida del sentido filial ante Dios, porque de esa manera imposibilita la actividad paternal de Dios. Interesante como el padre Kentenich une una espiritualidad así tan bonita con la realidad del mundo y cómo una espiritualidad tiene consecuencias en la realidad del mundo y no está alejada del mundo, sino que al contrario está en el corazón del mundo. Obsérvese lo que ello significa. Al hablar de desgracia, nosotros, hombres de hoy, disponemos de suficientes puntos de comparación. Pensemos en nuestras ciudades e iglesias destruidas, en los cuerpos mutilados y el odio entre los pueblos. Una calamidad mayor que la otra, pero la más grande es la pérdida del sentido filial. Aquí el padre no está hablando, el año 49, las grandes ciudades alemanas estaban todavía en ruinas,
eran escombros. Las fotos que hay de la ciudad de Colonia, por ejemplo, son impresionantes, son escombros y escombros y escombros. Y esta es la vivencia, esto es lo vital que él está viendo. Y por lo tanto lo que está hablando es algo que sale del alma. Y dice, pero lo más grande es la pérdida del sentido filial. Y por eso que este tema para el padre Kenton y frente a Stein era tan importante, el tema de ser niño ante Dios. Y cuarta frase clave, de todo esto se desprende una cuarta frase clave que propone la reconquista y el cuidadoso cultivo de un auténtico sentir filial como remedio universal para salir de la crisis de la época. Interesante, o sea, esta espiritualidad nos ayuda a salir de las crisis de nuestra época. No es solamente algo piadoso, que también lo es, por supuesto, sino que es algo fundamental que nos ayuda a salir de las crisis de la época. Está formulada invirtiendo la cita hecha de Pestalozzi. La dicha más grande para el mundo de hoy es un sentido filial recuperado, ya que ello hace posible la actividad paternal de Dios. Genial como el padre Kentenich da vuelta a la frase de Pestalozzi y dice, la dicha más grande para el mundo de hoy es un sentido filial recuperado, ya que ello hace posible la actividad paternal de Dios. Creo que son cuatro frases bien claves eh, y que aquí tienen, se podría decir, una como síntesis. Dios Padre tiene una curiosa debilidad. No puede resistir el desvalimiento conocido y reconocido de su Hijo. Filialidad significa desvalimiento del gran Dios y a su vez omnipotencia del pequeño ser humano. He aquí la razón más profunda de la fecundidad de la humildad en el reino de Dios. Por eso en el Magnificat la Santísima Virgen cantó llena de júbilo, exalto a los humildes. Y el Divino Salvador no hace sino confirmar las palabras de su madre cuando dice, el que se humille será ensalzado. Y el que quiera llegar a ser grande entre vosotros será vuestro servidor. Y el que quiera ser el primero entre vosotros será vuestro esclavo. Qué linda la frase, Dios Padre tiene una curiosa debilidad. No puede resistir el desvalimiento conocido y reconocido de su Hijo. Porque lo contrario al ser niño ante Dios es la arrogancia, es el creerse dueño de la verdad, es saberlo todo. Todas esas características impiden entrar en contacto con Dios. Lo impiden totalmente. No corre ahora, no sé por qué. Dele enter con enter a lo mejor. No, se quedó. Ahí se quedó. Parece que llegué a la hora. Bueno, eh, Ahí se ve el cursor si lo aprieta. ¿se ve? Ahí, ya. Ah, se me pasó. Bueno, esa era la síntesis. Lo otro lo dijo Ignacio, Santa Teresita del Niño Jesús es la gran precursora de esta espiritualidad. Y el padre Kentenich decía, incluso en una prédica, lo dice muy bonito, la pone como la primera Schenstatiana, a Santa Teresita del Niño Jesús. Ahí hay una foto de ella. Después habla de cuál es el problema fundamental, dice, la ausencia de hogar y de vínculos verdaderos. Y que el ser niño ante Dios responde a eso. En la medida en que uno tenga una espiritualidad de ser niño ante Dios, va a tener vínculos verdaderos. Y esto lo une él a todo el organismo de vinculaciones también. O sea, esto está unido a ese gran tema, digamos, de la carta del 31 de mayo. Eh, pero quisiera yo, para terminar, el padre Kentenich al final habla de la psicología de la filialidad, no solamente la filialidad como algo religioso, sino que también como algo psicológico, que es como lo original del padre Kentenich. Y aquí dice 4 puntos. El primer punto,
se ocupa de nuestra estructura psíquica. En el hombre en gracia está presente dos niveles. Uno radica en nuestra condición de criaturas y el otro en nuestra condición de miembros. El misterio de la membralidad en Cristo nos integra de manera misteriosa en la filiación del unigénito Hijo de Dios, de quien Dios mismo testimonia: este es mi Hijo amado, en quien me complazco. Esta frase, este es mi Hijo amado, aparece dos veces en el Evangelio, en el bautismo y también en el momento de la transfiguración en el Monte Tabor. El segundo punto se ocupa de la estructura global del rostro interior de la filialidad. Este puede ser contemplado desde el punto de vista del objeto y del punto de vista del sujeto. Dos son los objetos de la actitud filial, vale decir, de los afectos y acciones filiales del niño católico que ha llegado al uso de la razón. Dios y sus transparentes terrenos, los padres, ora el uno, ora los otros, ocuparán con mayor intensidad el primer plano de su conciencia, pero ambos estarán y permanecerán inseparablemente unidos. Es un poco lo que nos hablaba también Ignacio de las leyes. Bueno, esto lo tocó más o menos Ignacio, así que lo dejamos. Tercer punto, nos orienta sobre los grados y estadios de la filialidad. Conocemos y podemos nombrar tres de ellos. Hablamos de filialidad primitiva, depurada o perfecta y heroica. Y esto es importante porque esto es lo que hablaba Stein, digamos, de que se habían quedado solamente en la filialidad primitiva. Y para el padre Kentin las tres son importantes. O sea, hay que hacer todo un camino desde una filialidad más primitiva, que es como un niñito pequeño que tiene una relación con sus padres primitiva, pero necesaria. Y todos tenemos que pasar también por esa relación con Dios. Y después tiene que ser depurada y después tiene que ser heroica. Y la heroica es la inscripción, que es el grado más alto, digamos, de nuestra espiritualidad. Pero bueno, sigo para adelante y termino. Quiero terminar con esta imagen del hijo pródigo, porque es una relación también muy bonita del hijo con el padre. Esta es una pintura de Marc Chagall que me gusta mucho a mí porque el hijo pródigo vuelve, pero está lleno de gente. Entonces es como una enseñanza. ¿Ah? Es como que la gente está mirando, el público está mirando a este hijo que volvió, ¿ah? Y a este padre que lo abraza y que lo vuelve a recibir. ¿Ah? Y para el padre Kentenich es como el mejor ícono de lo que es ser niño ante Dios. Y aquí el padre Kentenich tiene una interpretación de esta parábola que es muy original, y termino con eso. Dice, esta parábola del hijo pródigo tiene tres leyes, miradas desde esta perspectiva de ser niño ante Dios. Y dice, la primera ley, una situación de vida asegurada puede cambiar por otra donde falten seguros en muchos aspectos. Esta alternancia se da tanto en la vida del individuo como también en la vida de relación con los demás. Símbolo de ello son ambos hijos. O sea, la vida, dice el padre Kentenich, es una mezcla entre seguridades e inseguridades. Y no existe la seguridad total ni la inseguridad total aquí en la tierra. Y eso lo vivieron los dos hijos. Vivieron épocas de seguridad y épocas de inseguridad. También el hijo mayor, que se sentía absolutamente seguro hasta que llega el hijo menor de vuelta y no quiere entrar a la fiesta y se siente inseguro. Es muy interesante esta ley. La segunda ley, en toda certidumbre y seguridad subyace una variada incertidumbre e inseguridad. Símbolo de ello es el hijo que se quedó en la casa. Es lo que yo les decía anteriormente. Aquí en la tierra, en toda certidumbre subyace siempre una incertidumbre. Y en la relación con Dios es bonito eso también, porque uno se acerca a Dios con preguntas, con dudas, con inseguridades, con miedos, y eso es parte de la vida. Y aquí viene la tercera ley, el sentido de la incertidumbre y de la inseguridad es hallar seguridad en un plano superior, en el corazón y en las manos de Dios. Símbolo de ello es el hijo que regresa. Entonces, muy bonito sintetizar esto. Bueno, y termino diciendo que
el padre Kentenich termina eh, la epístola Perlonga, la termina religiosamente con una coronación en Santa María, el 20 de agosto de 1949, cuando ya ha entregado todas las 5 entregas de la epístola Perlonga, hace una coronación de la Virgen con el título de Reina de la Filialidad Heroica. Muy interesante también el título, Reina de la Filialidad Heroica. Entonces, muy, muy bonito esta oración. Bueno, ahí la tienen el 20 de agosto del 49, Santa María, Brasil. Este es el santuario de Santa María. Ahí hizo la coronación. Termino con una frase de Jean-Paul Sartre que no tiene nada que ver con nosotros, pero lo encuentro interesante. Dice, la literatura es un trompo extraño que solo existe en movimiento. Y yo creo que la epístola Perlonga es un trompo extraño que solo existe en movimiento. Y por eso el final que les decía yo la vez pasada de la epístola Perlonga, esto continúa. O sea, la epístola Perlonga no es un libro que no se mueva, al contrario, es un libro que está en movimiento y que continúa. Creo que es importante quedarse con esa imagen y con esa idea. Bueno, para los que quieran, está el micrófono abierto, que quieran comentar algo o decir algo, feliz de escucharlos. Fue más complicado esta vez pero es para motivarlos, para que ustedes mismos lo puedan después leer y fijarse en todos esos detalles que son importantes en esta edición. Cristian, Sí, quería comentar que me quedó dando vueltas una afirmación de Ignacio que me parece que es muy cierta, muy profunda y tal vez se toca un poco el núcleo de este conflicto, ¿no? En parte, digamos, que tuvo el padre con el obispo Stein y también que tenemos nosotros a lo mejor hoy día también con personas que le cuesta mucho entender nuestra visión de Dios. Y es cuando dice Ignacio en una parte, se intenta hablar de lo infinito desde lo finito. Eh, porque hay un contraste gigantesco entre la omnipotencia y la plenitud de Dios, que es nuestro Padre y que es amor, pero nosotros que somos criaturas tan ínfimas, tan dignas a la vez, pero ínfimas. Entonces, es como una esfera que se mueve así. Nos movemos entre la infinitud de Dios, que nos crea su imagen y semejanza, pero es Dios, no somos Dios en nosotros, somos pequeños, ínfimos. Entonces, el salto de la fidelidad y el salto a través de la transmisión orgánica y la ley de transposición es muy audaz, ¿ya? Porque a veces que achicamos a Dios nosotros y claro, en Jesucristo se hace nuestro hermano, pero Jesucristo es Dios también. Y yo lo grafico o me acuerdo, por ejemplo, una vez que me impactó mucho que el padre Lucho Ramírez así recordaba el matrimonio de Tita Ravera, que más de algunos de ustedes la deben conocer. Se casa una chilena con un austríaco y en el matrimonio aparecen, perdón el discurso, pero aparecen, van a hacer unas peticiones, los parientes de esta chilena y dice, Señor, te pedimos por, bla, bla, bla. Y llega uno de los austríacos, pasa adelante, papás del novio, y dice, Dios infinito y omnipotente. Chable. Entonces, y en alemán suena fuerte eso. Entonces, es como ese contraste entre la cercanía de Dios y la enorme distancia. Entonces, lo finito mirado desde lo infinito, desde Dios, y nosotros desde nuestra finitud, pequeñez, saltando hacia Dios, digamos, ¿ah? Y qué asombroso, porque si el Padre no tiende este puente, a lo mejor Dios se nos aleja. Bueno, Concilio Vaticano II viene a ayudarnos, pero se aleja y se fuma como un globo que se nos aleja. mm,
Muy buen comentario. Sí, efectivamente, cuando hablaba estaba buscando que dice el Concilio de Trento, ¿no? Que la analogía es mucho más la desemejanza que la semejanza, y eso probablemente a veces se nos olvida, y por eso en teología se habla tanto de teología negativa, de Dios podemos decir lo que no es, pero no lo que es. Efectivamente pasa eso por esa infinitud. Eh, Pienso una frase, ¿no? Aquí no para complicar, va a sonar como pedante, pero hay una frase del teólogo alemán Karl Barth, ¿no? Que se citan, y él dice, lo que me impide ser católico es la analogía, no el papa, no la religión, sino la analogía, es decir, que las criaturas y que de alguna manera ellas pueden hablar de Dios y se revelen las criaturas Dios, y no sea Dios mismo el que se revela, porque uno puede entender la analogía de la fe, si Dios mismo se revela quién es Él en las escrituras, pero poder pensar que se revela también en la creación es como, sí, Karl Barth probablemente lo había entendido muy bien, es lo que me impide ser católico y estar en el meollo efectivamente del catolicismo. Así que sí, no puedo confirmar que efectivamente lo que tú dices, es decir, es lo que eh, nos pasa, ¿sí? Nos pasa que a veces queremos hablar de Dios y queremos decir de Dios y pensamos en la paternidad, es reflejo y en la paternidad humana y es inmensamente superior. Sí, así que nada más confirmar lo que tú dices, yo creo que efectivamente se toca ahí un tema central.